11 y al versículo 16. 11 al 16 de Efesios 4. Dice la palabra alternadamente, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las casas mañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Amén. Bendito y soberano Dios, en tu nombre, Señor, y por tu mandato expreso estamos reunidos, tanto el presbiterio como la iglesia local, Señor, porque las iglesias aquí representadas también en cada lugar, Señor, está celebrando el culto a tu santo y bendito nombre. Nosotros junto con ellos, Señor, te alabamos, y junto con ellos, Señor, también edifícanos a nosotros. Te lo pedimos, Padre, en Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite este día y la celebración que hemos de tener en primer lugar, que es la celebración del Día del Señor, como lo es precisamente este domingo, y cada día del Señor tenemos esta celebración. Damos por ello gracias a Dios, y aunado a eso, también tenemos, hermanos, el día de hoy la conclusión de las actividades de la asamblea de la 89ª asamblea ordinaria de nuestro presbiterio. Eso significa, al solo momento de escuchar el número de asamblea en el cual estamos, significa que hay una larga trayectoria de este presbiterio. Ciertamente no son 89 años. Si esto significara una asamblea por año, en algunas ocasiones se han realizado más que solo una. 89 sesiones, lo que sí estamos muy cerca de ello, porque Dios mediante el próximo año, en enero, estaremos celebrando nuestros 75 primeros años como presbiterio. Una larga historia en todos esos años de luchas, de batallas, de pruebas, pero también de afirmación como pueblo del Señor. Nos hemos reunido no solamente en razón de que las fechas así lo establecen, como hoy mismo hemos acordado las fechas de la próxima asamblea para que vayamos tomándolo en cuenta y preparándonos los consistorios. Pero no solamente es en razón de haber acordado y de tener una fecha ya dispuesta, sino que más allá de eso, lo que establece el principio para estas reuniones es la vocación, que el Señor nos ha llamado a ver por su iglesia, como dice este texto de Efesios 4. Suele decirse de manera muy coloquial, a veces los pastores hacemos eso, diciendo: esta es mi iglesia, allá en mi iglesia, en mi iglesia hacemos esto o aquello. Y también eso caracteriza a los miembros de las iglesias, porque también así nos referimos, ¿no? Allá en mi iglesia acostumbramos X o Y cosas. Y entendemos lo que significa eso. Pero hay quienes han pasado de eso a verdaderamente quererse apropiar de la iglesia y decir: esta es nuestra iglesia y nosotros manejamos la iglesia como nosotros queremos. Hay muchos líderes en el mundo que han hecho eso, que haciendo abuso de la necesidad
del pueblo han cometido los más graves excesos, y hay quienes han tergiversado por ello también su oficio. Lejos de eso esté en nuestros corazones. Nos hemos reunido como siervos, lo recalcamos desde el inicio de esta asamblea. Nos reunimos como aquellos que han sido llamados a servir a Cristo en el área eclesiástica, que revierte una gran importancia porque es donde el pueblo de Dios recibe la enseñanza, recibe la capacitación para sus labores en el reino. El llegar a este momento y a esta actividad no significa que dejamos atrás la vida, que dejamos atrás nuestras ocupaciones cotidianas, sino que venimos después de haber desempeñado todas esas labores que también nos han sido asignadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al venir aquí es para proclamar públicamente del señorío de Él, para nosotros reafirmarnos como siervos y después retornar a nuestras labores para seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Nos hemos reunido, pues, hermanos, en estas fechas también para mirar lo que ha sucedido en este último año en nuestras iglesias. Las luchas que tienen nuestros hermanos en Miahuatlán, por ejemplo, en Rancho Viejo, aquí mismo en la Ciudad de México, en Pantitlán, en Francisco Villa, en Iztapalapa y en diferentes lugares. Eso nos ha permitido ver un panorama de nuestra tarea, y junto con los avances también hemos podido ver nuestros retrocesos y nuestros estancamientos. ¿Por qué no decirlo, hermanos? También hay que ser honestos delante del Señor y reconocer lo que debimos hacer y no hicimos, y lo que falta por hacer. Porque no nos reunimos para solo hablar de nosotros, sino de cómo vamos a cumplir la vocación que el Señor ha puesto sobre nosotros. Y en esto hay una tarea fundamental, que hemos sido llamados a vivir la piedad, para instruir al pueblo también en la piedad, de manera que todos vivamos la piedad de la cual hablan las Escrituras en un mundo lleno de desafíos para nosotros. Todos conocimos el día de ayer de esta marcha en nuestra ciudad. ¿Manifestando qué? ¿O acaso podemos nosotros eximirnos de eso que acontece? Por supuesto que no, porque hemos sido llamados en Cristo Jesús no para experimentar o vivir un tipo de misticismo que nos ocupe todos los días a pensar en el más allá, en el cielo y demás. Hemos sido llamados para pensar sobre nuestra vida aquí, nuestras obligaciones aquí, nuestras tareas aquí, porque en primer lugar hemos sido llamados a ser mayordomos de la creación, y es en ese sentido que debemos mirar nuestra vida diaria y nuestro servicio, por lo tanto, a Dios. Para guiar a su iglesia, el Señor Jesucristo estableció entonces apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque es solo con la palabra de Dios que se ha de perfeccionar a los santos. Otra palabra que hay es para llevarlos a la madurez de la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si la iglesia de Jesucristo ha de dar un testimonio claro en el contexto en el que vive, donde se mueven los espíritus, para usar un lenguaje escritural, pero usando otro lenguaje teológico, filosófico, diríamos en un contexto donde las ideas fluyen y las ideas se apropian de nosotros. En este contexto, el Señor Jesucristo oró al Padre diciendo: no te ruego que los quites del mundo, porque la misión que nos dio el Señor es en el mundo y hacia el mundo. Las palabras del Sermón del Monte en su inicio dicen: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra.
Esa es nuestra tarea. Para eso nos ha llamado el Señor. Y nuestra lucha, como dice la Escritura, no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados. Es una guerra espiritual, es una guerra en el mundo de las ideas, de las filosofías, de los pensamientos, de las cosmovisiones, de las doctrinas. Y es aquí donde el apóstol Pablo, precisamente en el pasaje inicial que leímos de 1 Timoteo 4, el apóstol Pablo se dirige a un joven pastor, a quien encargó el trabajo en las iglesias en Éfeso. Por el libro de Hechos podemos mirar lo difícil que era esta tarea. Siendo Éfeso un centro religioso de suma importancia, capítulo 19 de Hechos, podemos leerlo para contextualizar lo que ahí se trataba. Tan es así que también en Apocalipsis capítulo 2 se habla de esta iglesia. Esta es una iglesia a quien el Señor Jesucristo mismo envía una carta en la cual alaba su determinación de cuidar la doctrina, pero a quien también señala que ha perdido su primer amor y le llama a recuperarlo. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 inicia advirtiendo que en los futuros días apostatarán algunos de la fe, que el mundo apostate no es extraño. Y para nosotros, en nuestra generación, estamos atestiguando en el mundo donde una vez el cristianismo echó fuertes raíces y predominó, dando a la vida un sello cristiano. Con tristeza vemos que ese mundo se está descristianizando, que ese mundo está perdiendo el sello que una vez le caracterizó. Que ahí donde una vez la iglesia cristiana fue un faro que alumbró la cultura, que alumbró la sociedad, esa luz está menguando, si no es que, como ha sucedido en algunos lugares, se ha extinguido. Vivimos en una generación donde el paganismo resurge, donde el paganismo está surgiendo nuevamente, reclamando sus pueblos, diríamos también. Y la pregunta es: ¿nosotros qué haremos, hermanos? Debemos ser conscientes de nuestros tiempos. Para cumplir su labor, la iglesia tiene que ser consciente de sus tiempos, los tiempos que le han tocado vivir, y asumir su vocación en ese contexto. A lo largo de la historia vemos cómo, cuando la iglesia fue consciente de eso, pudo también claramente enfocar su esfuerzo evangelístico. El siglo XVI, por ejemplo. Nuestros padres reformados hicieron su tarea, cumplieron su deber y dieron al mundo en su momento una clara voz del evangelio. Pero la iglesia, esa voz se perdió después, ante los embates del esclarecimiento, como dice Speinman. Popularmente nos referimos a ese evento como la Ilustración en Francia a finales del siglo XVIII. Y esa es la historia en la cual avanzamos. En su contexto, el apóstol Pablo se dirige a Timoteo como pastor en esa labor que desempeña en Éfeso. Pero esa misma palabra se dirige también a nosotros en el contexto en el cual vivimos, en el siglo XX, llegando al primer cuarto, cubriendo el primer cuarto del siglo XXI, y con todos los problemas que este mundo presenta en derredor nuestro. Se dirige, por supuesto, a los pastores también, que ministran la palabra en las diferentes iglesias, hermanos. Como presbiterio nos hemos reunido estos días, pero también debemos tener presentes
que para que la iglesia viva la piedad de la cual hablan las Escrituras, también debe tener en primera instancia un ministerio piadoso, un liderazgo piadoso. Y el apóstol Pablo se refiere con estas palabras a Timoteo, de lo cual quiero destacar 3 puntos, hermanos, que son, me parece, importantes. En primer lugar, no hay piedad si no hay doctrina. No puede haber verdadera piedad si no hay doctrina. De repente equivocamos lo que es la piedad. De repente confundimos por las corrientes de pensamiento que han invadido a la iglesia. Tenemos, como me atrevería a decir popularmente, una visión mística de lo que es la piedad. Cuando decimos piedad o cuando hablamos de una persona piadosa, es posible que muchos de nosotros imaginemos a una persona con una mirada así como perdida en el, ¿no?, como si estuviera contemplando los mismos ángeles y serafines, con un rostro casi inexpresivo porque está contemplando algo celestial, y que se caracteriza por la profunda devoción a la oración o a los ejercicios que llamamos espirituales. Hay incluso esculturas, no recuerdo si de Miguel Ángel o Rafael, que precisamente se llama así, la piedad. Seguro algunos ya lo tienen en su mente. O pinturas que también refieren a eso. Pero eso dista mucho de la definición de piedad que encontramos en las Escrituras. En nuestra época es muy importante enfatizarlo porque vivimos en un tiempo en que se está rechazando una verdad absoluta o la verdad objetiva y se sustituye por el sentimiento, que es algo subjetivo. Los que marcharon ayer marcharon para decir que los dejemos en ser lo que sienten que son, ¿no? No apelan a una verdad absoluta. La biología se equivocó. Leía una pequeña noticia que en cierto vuelo bajaron a una mujer y a su hijo del avión porque se equivocó del género de uno de los asistentes de vuelo. A eso hemos llegado. A subjetivar los principios, si se puede decir así, que gobiernan nuestra vida. Entonces cada uno puede ser lo que quiera ser, lo que piensa que puede ser, y si hoy es una cosa, mañana es otra, o incluso de la siguiente hora es algo diferente. Los que dicen que son de género fluido, ¿quién sabe qué quiere decir eso? Vivimos en una sociedad así, y los jóvenes son quizá más, o están más expuestos a eso. Si dialogara con un joven sobre eso, yo creo que me sorprendería. Sabe más de eso que yo, por el contexto, ¿no? Pero no podemos ignorar, hermanos, eso. Y eso tampoco es nuevo. No es que eso sea reciente. Podemos mirar el mundo atrás y veremos también que esas mismas cuestiones se vivían en los siglos pasados. El apóstol Pablo dice a Timoteo en el versículo 6: si esto enseñas. Calvino dice, definiendo la piedad: llamo piedad a una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. No se queda en decir es amor, porque muchos subjetivamos eso y lo reducimos a un amor, a un sentimiento.
Dice Calvino, la piedad es una reverencia o respeto a Dios que va unido al amor. ¿Cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero no es un sentimentalismo. Eso nace, dice Calvino, del conocimiento de Dios. Y Calvino se explaya en ese punto en el libro 1. Añade, porque mientras que los hombres no tengan impreso en el corazón que deben a Dios todo cuanto son, que son alimentados con el cuidado paternal que de ellos tienen, que Él es el autor de todos los bienes, de suerte que ninguna cosa se debe buscar fuera de Él, nunca jamás de corazón y con deseo de servirle se someterán a Él. Y más aún, si no colocan en Él toda su felicidad, nunca de veras y con todo el corazón se acercarán a Él. Como cristianos no vivimos del sentimiento. Por eso es que los cánticos no van dirigidos a producir y exacerbar los sentimientos, las emociones. La predicación va al corazón, pero va enseñando la verdad de Dios. Un buen ministro de Jesucristo es aquel que enseña esa verdad. Por eso el púlpito, hermanos, no es un lugar para hablar de mis emociones, de mis experiencias. Un púlpito no es un lugar para mis patoaventuras, ¿no? No es para hablar de mí, ni de mis gustos, ni de mis tragedias. Única y exclusivamente es para enseñar esto, dice Pablo, a los hermanos. La doctrina, la verdad. Aquello que los profetas desde antiguo decían, así dice Jehová. La relación con Dios se define por esa verdad y no por los sentimientos. Por eso no decimos, estoy gozoso porque siento que Dios está aquí, sino estoy gozoso porque sé que Dios está aquí. ¿Y por qué sé que está aquí? Porque lo dice. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Timoteo debe ser diligente en enseñar estas cosas. Timoteo debe estar convencido y enseñar la sana doctrina. Solo entonces, cuando enseñe la sana doctrina, solo entonces será un buen ministro de Jesucristo. Mientras tanto será solo un ministro. Un buen ministro de Jesucristo es aquel que no deja de enseñar a su grey día y noche lo que Dios ha ordenado, la doctrina. Algunos dirán, la doctrina es aburrida. Otra vez ya va a empezar el pastor con la doctrina. Para los que conocen el significado de la doctrina, nunca les cansará, hermanos, el hecho de escuchar la palabra de Dios. Quien ama la palabra de Dios es como aquel que se deleita en ver la misma película 3 veces y 4 veces y la ve por 10ª vez y ya se sabe los diálogos. Está hablando toda la película porque ya sabe todo lo que dicen los personajes y la sigue viendo. ¿Por qué? Pues porque le gusta, porque se deleita en ello. El cristiano es aquel que se deleita precisamente en la palabra de Dios, que viene cuando se reúne con los santos a escuchar lo que Dios tiene que decir, no lo que el pastor tiene que decir.
Me han invitado a varias iglesias, hermanos, y con el tiempo uno nota que las presentaciones no siempre son iguales. A veces simplemente damos lugar al pastor para la predicación de la palabra. En otros lugares, de repente, vamos a darle lugar al pastor para la plática que tiene hoy, ¿no? En otros lugares, demos el lugar para el discurso que presentará hoy. Aunque en algún punto los rasgos se comparten, la predicación se define simple y sencillamente como la exposición, explicación y aplicación de la palabra de Dios. Eso es todo, hermanos. Hermanos pastores que predican, sean buenos ministros de Jesucristo. Enseñen lo que Dios dice a la iglesia que Cristo ha redimido. Nosotros simplemente somos siervos, y en un momento diríamos siervos inútiles, y a veces pienso que ni siquiera llegamos a eso, porque el siervo inútil es el que hizo lo que debe hacer, y a veces nosotros no llegamos ni a hacer eso que debemos hacer, así que no llegamos ni a inútiles. Eso dice la palabra. Se requiere para que la iglesia enfrente los tiempos que vive, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos, porque los padres están batallando con ¿qué voy a hacer con mis hijos adolescentes, con mis hijos jóvenes? Predica la palabra. La piedad inicia con la sana doctrina. No hay otra receta. No hay otra manera. Seamos fieles, hermanos, en eso. En segundo lugar, se requiere que el que predica la verdad, la sana doctrina, él mismo sea piadoso. Él mismo exprese una vida de piedad. Miren lo que dice el versículo 7. Desecha el TikTok y el WhatsApp. No. Tengo otra versión, hermanos. Como dijo alguien, tengo otros datos. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Tú ejercítate para la piedad. El versículo luego dice 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Hay quienes inmediatamente interpretan el texto diciendo como, ya ven, hermanos, hacer ejercicio no vale la pena, hacer ejercicio no es provechoso. No se está refiriendo a caminar, a correr, a hacer algún deporte, no se está refiriendo a eso. Evidentemente quienes hacen eso tienen un beneficio, ¿no es cierto, hermanos? Claro, por eso dice el médico tiene presión alta, entonces camine un poco, haga ejercicio. Ven el provecho de hacer ejercicio cuando su presión se regulariza, por decir algo, ¿no? Porque a cierta edad ya todo es positivo en nuestra vida. Salimos positivo del azúcar, positivo de los triglicéridos, salimos positivos de una serie de cosas. Entonces, no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a la acción externa, sin la debida inclinación interna. ¿De qué sirve ir de rodillas a dónde? ¿A dónde? No. Me voy a salvar. ¿De qué sirve ese ejercicio? ¿Eso te hace más santo? ¿Eso te hace más perfecto?
El ejercicio externo, por ejemplo, estar en este culto, ahora cantar himnos, cantar alabanzas, y cuando nos vamos a casa y se atraviesa una moto ahí y sale el viejo hombre. ¿De qué sirvió el ejercicio externo que parece piadoso? No tiene provecho. Ejercítate para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha. Es decir, los principios de la palabra de Dios son útiles y esenciales para vivir bien. La palabra de Dios, ¿para qué nos fue dada? Para que tengamos aquí una descripción del cielo, de los angelitos, de lo que nos espera en el más allá. Sí, la Escritura habla del cielo. 95% de la Escritura habla de la vida aquí. Le habla a los padres de familia, le habla a los ciudadanos, le habla a los trabajadores, a los amos, a los esclavos, en el contexto del siglo I, por ejemplo. Porque a Dios le interesa la vida aquí. Y de principio la palabra de Dios fue para dirigir nuestra vida aquí. Nuestra vida ha de desglosarse en el ejercicio cotidiano de todas las tareas, como padres, como esposos, como hijos, como niños, como adolescentes, como adultos, como jóvenes. La piedad se vive ahí. Y la piedad sigue una fórmula muy sencilla. La respuesta obediente a la palabra de Dios produce piedad. Cuando el Señor Jesucristo oró en San Juan 17 al Padre por los suyos, diciendo: Padre, santifícalos. ¿En qué? En tu verdad. Ejercítate en eso. Lee la Biblia, lee la Escritura para eso, para que seas mejor. Porque la Escritura establece las respuestas o da las respuestas a las preguntas más básicas de la vida. Por eso, quien lee la Escritura adquiere una cosmovisión, es decir, una visión a partir de la Escritura de toda la realidad. Y eso vale para mucho. A eso es a lo que se refiere el apóstol. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y hermanos, este trabajo vale la pena. Quien escribió estas palabras también escribe en otra parte: ¿quién nos apartará del amor de Dios? Y era experimentado en todo lo que ahí dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Sé que de repente, hermanos, hasta podría ser como nombre de programa de televisión, ¿no? Lo que sufren los pastores. Ancianos también. ¿Qué costos tiene cumplir con la vocación? Muchos. A algunos les ha costado la vida. Pero vale la pena ejercitarse en la piedad. Porque vale la pena, porque son principios para la vida presente y para la venidera. Por eso dice el apóstol: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El fruto de nuestro trabajo, hermanos, probablemente se vea. En otras ocasiones probablemente no tanto. Pero no vemos o no trabajamos por lo que vemos. Porque como dice uno de nuestros cantos,
sembraré la simiente preciosa, dejaré el resultado al Señor. El resultado es del Señor. En tercer lugar, la aplicación práctica de la doctrina. De repente, hermanos, la doctrina la tenemos como cuando somos niños y aprendemos las tablas de multiplicar. Hasta musiquita les ponen para que las aprendamos. Pero cuando vamos a la tienda y compramos algo, salimos perdiendo. ¿De qué sirvieron la musiquita y las tablas y todo eso? A veces aprendemos así la doctrina cristiana. Es una declaración, pero es solo eso. Por ejemplo, nosotros podemos decir, Dios es soberano. Eso es verdad. Pero en la vida práctica, si Dios es soberano, si confiesas que Dios es soberano, entonces ¿por qué no puedes dormir por las noches pensando quién va a ganar las elecciones? Bueno, eso ya pasó, ¿no? Pero ¿por qué pierdes el sueño? ¿Por qué tienes desesperanza en tu vida? ¿Por qué ya te acabaste las uñas? Si tu Dios es soberano, ¿cómo eso se concreta en tu vida? Hay una petición en la oración que nos enseñó nuestro Señor, que probablemente perdemos de repente su significado. Dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. En el momento que eso se enseñó, hermanos, no había bancos quizá, no había casas de ahorro, no había refrigeradores. El trabajador recibía su salario cotidiano, trabajaba y recibía el pago de ese día. Así que si no había trabajo el otro día, era difícil, ¿no? Por eso la Escritura dice, págale a tu trabajador, no seas injusto. Digamos que, usamos una expresión muy cotidiana, ¿no? Vamos al día. Así que ya solucionamos este día, mañana, quién sabe. A veces, y para algunos eso pierde su significado. ¿Por qué? Porque tiene sus ahorritos en el banco. Entonces no hará mucha mella si un día o 2 días no trabaja. Compramos nuestra despensa, ¿no? Nos aseguramos, ahí hay 5 kilos de frijoles, 6 de arroz, 4 litros de aceite. O sea, decimos ya, ahí está para una quincena. Perdemos de vista esta dependencia del Señor. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor en ese punto? Que oremos a Dios diciendo, Señor, danos hoy el pan cotidiano. Eso enseñaba una dependencia completa del Señor. Pero que a veces perdemos porque, Señor, ya tengo ahí para mañana. ¿No? Esa dependencia del Señor. La piedad no es un concepto, hermanos. La piedad no es una articulación de una bella expresión. La piedad se vive todos los días. Porque la doctrina cristiana son principios que debemos concretizar en la vida cotidiana. Hermanos, el gran reto del maestro es hacer que su discípulo no solo memorice, sino aplique en su vida la enseñanza que está recibiendo. Como pastores tenemos ese desafío, ese reto.
Porque ¿cómo vamos a confrontar los retos de este mundo? Si, miren cómo nos jala. La apostasía que se está manifestando en estos tiempos es que hay iglesias que ya aceptan no solo matrimonios del mismo sexo, sino aún a sus ministros. No digamos más. En ese contexto somos llamados, hermanos, a servir a Dios. Por eso dice el versículo 15 también: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Siempre me pregunto, hermanos, yo sé que los hermanos siempre guardan sus comentarios, pero a veces me pregunto, ¿qué pensarán los hermanos del pastor? Viendo a su pastor cómo vive, ¿qué piensan? No solo de su predicación, porque puede ser, es muy elocuente, no, su vida. Dice que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que lo que aprendas lo vean todos, porque el apóstol Pedro dice: hermanos, ustedes son puestos como ejemplos de la grey. Y este es el punto. Concluyendo, hermanos, ha sido una reunión extenuante, ha sido una reunión que hemos tratado asuntos, hermanos, de las iglesias, que los acuerdos se harán públicos porque las actas son públicas. Quien quiera saber sobre ellas las podrá conocer. Iniciamos un nuevo año presbiterial, hermanos. Regresamos a nuestras iglesias. Con la gracia de Dios nos seguiremos viendo y saludando. Pero ahora que nos retiramos, en el nombre del Señor, hermanos, edifiquemos una iglesia piadosa. Instruyamos a la iglesia en la piedad, comenzando por ser piadosos nosotros mismos, insistiendo en la doctrina, en la vida personal y aplicando la palabra de Dios a la vida cotidiana. Cuando hayamos cumplido eso, entonces solo habremos hecho lo que debemos hacer. Que el Señor bendiga su obra entre nosotros, haga prosperar su obra entre nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Cristo y de su iglesia para enfrentar los tiempos difíciles en los cuales nos ha tocado vivir. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por tu inmensa misericordia con nosotros, que no siendo nosotros mejores que nadie, sino incluso, como decía el apóstol Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Tú has tenido misericordia de nosotros y nos has llamado para vivir una vida piadosa, para que tu iglesia viva una vida piadosa, para que tu iglesia desarrolle eso. Has puesto, Señor Jesucristo, ministros para que instruyan a tu iglesia en la piedad. Los tiempos que vivimos son difíciles, Señor. Apostasía presente en derredor nuestro. Que tu pueblo, Señor, se mantenga firme, comenzando por sus ministros de la palabra, para que instruyan en la doctrina con ejemplo vivo, Señor, en sí mismos, y llevando tu palabra, Señor, a la vida concreta que todos experimentamos cada día.
Señor, gracias por darnos este privilegio. Ahora te rogamos, Señor, tú prosperes la obra de nuestras manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor.